Muy buenos días desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Buenas tardes, creo que desde Murcia, España. Y bienvenidos a otra interesante conversación que no entrevista. Yo siempre digo que es una tertulia con testigos. En este caso, Juan y Sánchez, muchísimas gracias por acceder a participar en este, eh, le llamo podcast porque hay que ponerle un nombre, pero en realidad yo no sé qué es, conmigo. Eh, ¿Cómo estás? Lo primero. Pues muy buenas tardes, estoy estupendamente, encantada de estar aquí contigo en para mi primer podcast y agradecida también de que hayas contado con mi presencia. Y bueno, pues encantada de poder transmitir y poder socializar contigo en primer lugar, pero con todos los que nos escuchen en este momento y que les parezca interesante el tema de la neurociencia de alguna manera. Pues fantástico. Oye, entre tú y yo, aprovechando que nadie está viendo esto, ¿el título cuando lo viste no te asustó un poco? El poder de la mente, ¿a ese te El refieres? poder de la mente. Sí, porque a mí sí. Es potente. Lo inventaste tú, ¿eh? Sí, en Yo, ese momento estaba falto de inspiración y como me estaba tomando un buen café, digo, vamos a poner algo potente. Pero claro, después la potencia también hay que demostrarla. sí, en realidad tiene mucho de sustrato. Quiero decir que en realidad se puede explorar bastante bien desde ese ángulo. Y yo Pues estoy totalmente de acuerdo con que tiene todo un poder, claro que sí. vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar bajo tu guía, que aquí yo simplemente voy a facilitar como la comunicación entre unos y otros. Antes que se me olvide, recuerden que pueden hacer sus preguntas y para que vean que no les miento, vamos a ponerlo aquí. Pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y si no las sabemos, expresamente Juani, pues esas preguntas pues irán siendo respondidas. Por supuesto que tengan que ver con el tema que es la neurociencia y eh, el poder de la mente. Bueno, vamos a empezar por el principio, como se empiezan las conversaciones. Eh, ¿Quién es Juan y Sánchez? ¿A qué se dedica? Porque claro, en la publicidad pusimos neurocientífica y la gente puede estar imaginándose que estás trabajando en la NASA o en la CIA o en la extinta KGB o vete a saber qué está haciendo Juan y en esta época de Segunda Guerra Fría, como digo yo, a ver si estás colaborando con el enemigo, no sé, o sea, ¿qué haces? ¿Qué hace una neurocientífica? Puede hacer muchas cosas, depende en qué entorno te encuentres y depende de cuál es tu enfoque. Yo me dedico desde hace muchos años, además, al tema de la educación. Estoy enseñando hace muchos años mi disciplina fundamentalmente, yo soy bioquímica de formación, entonces he enseñado química y matemáticas también a lo largo de muchos años de mi vida. Y luego he tenido la oportunidad también ahí en República Dominicana, en varias universidades, de enseñar neurociencia, de investigar en neurociencia. Y por lo tanto, mi enfoque de la neurociencia ha sido desde el primer momento que empecé a divulgar o empecé a investigar, ha sido en el ámbito de la educación, en el ámbito del mundo académico. Bien, es verdad que luego traspasa, porque el mundo académico, al fin y al cabo, son personas que tienes delante, son alumnos jóvenes y por lo tanto están interesados no solamente en la doctrina que en ese momento puedan aprender o en la teoría, sino en su vida cotidiana, en su vida práctica. Y por lo tanto trasciende la parte académica y va más allá en tantos momentos, ¿no? Va más allá del puro ámbito de las aulas o el puro ámbito en el que se enseñan enseñanzas más formales, digamos. Por lo tanto, ahí es donde yo me he movido. La neurociencia puedes abordarla desde el mundo de la salud, desde el mundo de la economía, desde el mundo de los negocios, desde tantos ámbitos. En mi caso, ya digo, sobre todo en el mundo de la educación, es donde estoy abundando y donde más me encuentro en mi propia salsa, porque es lo mío de toda la vida. Bueno, por ese lado, eh, somos colegas porque ambos somos docentes universitarios, pero claro, yo voy por el área.
del trabajo social, tú vas por la parte de la neurociencia, y a mí es que siempre me ha seducido mucho, bueno, siempre, desde que tengo un mínimo de uso de razón, eso de andar uniendo y conectando disciplinas científicas, porque creo que venimos de un pasado donde se cometió el error de buscar especializar mucho a la gente, y especializándola lo que hacíamos era como desconectar disciplinas científicas unas de las otras. Y yo creo que el futuro de la humanidad tiene que ir justamente en vía contraria, en andar conectando todas las disciplinas científicas y que se puedan ir retroalimentando mutuamente. Y quizá eso tiene que ver con el poder de la mente, que es el título de este experimento social que aparenta ser un podcast. Eh, Me ha parecido genial tu respuesta. Para ir, porque creo que es importante que manejemos como el mismo diccionario, el mismo léxico y las mismas palabras para referirnos a los mismos conceptos, porque si no, no nos vamos a entender ni nosotros ni quienes se vayan conectando. Me gustaría que definieses qué es la mente, porque mira que es una de las palabras que más utilizamos todos los días, pero tengo la sensación o la intuición de que para cada persona eso de la mente tiene un significado diferente. Entonces, como danos tu definición para saber lo que significa para ti, y así creo que andaremos todos por el mismo carril. ¿Qué es la mente? La mente es el resultado de diferentes sistemas, diferentes áreas, diferentes funciones de la persona humana. Porque es verdad que tenemos un cerebro que realiza, luego hablaremos de él probablemente, realiza múltiples funciones, pero la mente va más allá, trasciende el momento o el hecho físico del cerebro, que es verdad que, ya digo, está ahí multifactorial, multitarea, multifuncional, pero la mente engloba a otros aspectos, aparte de la cuestión física del cerebro, que es lo que primero nos hace pensar, la mente, pues el cerebro, como son pues aspectos corpóreos, aspectos espirituales incluso, y aspectos sociales también, si me apuras, porque la mente al final, si es el resultado de la acción conjunta, yo lo contemplo así, de distintos elementos y de distintos factores que nos configuran como persona, pues indudablemente todo lo que nos implica, todo lo que nos afecta, todo lo que circula en nuestro entorno, todo lo que interiormente emana de nosotros per se, porque está ahí ya diseñado, todo junto, por supuesto, con el funcionamiento del área cerebral, del sistema nervioso, por supuesto que todo va a conformar el producto final, que es la mente, y que es esa acción intrínseca, humana, que desde luego nos distingue de otros seres vivos, que hay muchísimos más en el planeta. Y para eso, para que la mente sea actuada, perdón, para que funcione, realmente claro que se necesita del cerebro y de hecho de unas áreas muy concretas, específicamente las que nos definen más como seres racionales. Pero, insisto, también en la mente hay aspectos que probablemente desde nuestro nacimiento o incluso antes de nuestro nacimiento estén formando parte, para que al final el producto final, lo que emana de todo el conjunto de esas acciones, actividades y potencialidades, nos distinga como personas, nos distinga como seres únicos, irrepetibles, y por lo tanto no solo la acción de un cerebro pensante o funcional, sino también de todo un conjunto de eh, acciones, habilidades, características sumatorias entre ellas. Qué interesante. La verdad que uno va, por lo menos yo, despertando más curiosidad sobre el tema. Eh, Juan, ¿y qué opinas de las personas que dicen, y yo estoy entre ellas, lo confieso, que en la actualidad, yo no te sé poner como una fecha como que nos sirva de referencia como de inicio para tener esa percepción, pero bueno, vamos a decir que en tiempos recientes, ¿qué opinas de eso, de esa afirmación que plantea que como sociedad vamos adquiriendo más información, tenemos más información disponible, pero sin embargo tenemos menos conocimiento?
¿Qué opinas de esta paradoja? Bueno, ¿Es yo una paradoja difiero. real? ¿Es una falacia o cómo camina esto? Claro, es que el conocimiento es tan vasto que efectivamente puede haber un conocimiento que se haya perdido, pero gracias a Dios también hay muchísimo que va emergiendo y va apareciendo nuevo que no teníamos. En la misma neurociencia, Dios mío, en poquísimos años, pero muy poco relativamente para ser una ciencia, la inmensidad de conocimiento que ha surgido, que se ha desarrollado y que se ha profundizado en él y que nos ha, por supuesto, aportado a mejoras en nuestra vida. Y hablo solo de la neurociencia, imagínate en cualquier ámbito, en cualquier disciplina. Claro que el conocimiento ha ido aumentando y claro que en general la vida ha ido evolucionando para bien. Quizá quiero interpretar que en lo que transmites hay un apartadito ahí, no velado quizá, no explícito, en cuanto más a valores de las personas, que está unido con el conocimiento, pero a valores en cuanto a seres humanos que nos desarrollamos, que tenemos una posición aquí en nuestro sitio, cada uno en el planeta, y que eso se tendría que corroborar, se tendría que ver que efectivamente hay una evolución y hay más conocimiento. Ahí quizá sí podría estar más de acuerdo contigo, porque también dependiendo de en qué sector, de qué país, de qué latitud del planeta y demás, porque esto es hablar de millones de personas y estamos en situaciones muy diferentes. Pero sí que es verdad que puede haber esta sensación colectiva cada vez más generalizada de que hay menos conocimiento o de que no se aplica con con el mismo rigor o con el mismo criterio que años atrás. Y esto quizá, ya digo, yo lo veo más unido a no tanto al conocimiento per se o a la capacidad cognitiva del ser humano como tal, sino a la aplicación que hace de ese conocimiento, al uso que hace de ese conocimiento. Y claro, al uso que hace del conocimiento se tiene que relacionar sin más remedio con los valores que tienen esas poblaciones, esas personas, esas sociedades, porque evidentemente, bueno, pues no se va a actuar igual con un enfoque o con una visión que con otra ante el mismo conocimiento delante. Y con esto no hace falta que diga pues las cuestiones más grandilocuentes del planeta como pues no sé, el desarrollo de la guerra o de los conflictos, en qué mentes están, quién las diseña o quién lo propicia. Desde luego no creo que sea por falta de conocimiento, ni mucho menos, no, para nada, al contrario, puede haber muchísimo más conocimiento que, no sé, que hace 50 años o hace 100 años, no lo sé. Pero es el uso que se le da a ese conocimiento y el uso va encaminado por aquellas... por aquellos fundamentos básicos de la naturaleza humana que nos define precisamente como ser humano, como personas, ¿no? Que trasciende la humanidad. Y ahí sí que estoy de acuerdo en que puede haber esa sensación colectiva de que hay menos conocimiento. Yo no lo creo, sinceramente, porque además yo estando en el mundo de la ciencia, leyendo cada día no sé cuántas publicaciones científicas, no sé cuántos artículos publicados, no sé cuántas nuevas investigaciones, el avance en muchísimas disciplinas que hay en el mundo desarrollado. No hablo de países medio desarrollados o en vías de desarrollo o subdesarrollados, donde puede haber incluso menos o nada, ¿no? Pero sí que contemplo día a día ese avance. Eso es innegable, eso es imparable. Y lo que está claro es que la calidad en la medicina, en la salud, en la ingeniería, en general en la calidad de vida, pues ha mejorado drásticamente, ha mejorado gracias a todos estos avances del conocimiento. Y yo por eso sí quiero lanzar esta apuesta por la humanidad, ¿no? Porque sí que porque se siga avanzando en conocimiento, porque se siga investigando, porque se siga esforzando en financiación, en medios, para que esto siga dándose, porque sí que cambia a la sociedad. El problema es el desajuste, el desbalance tan brutal que hay a nivel planetario, donde en tantísimos y tantísimos y tantísimos países, poblaciones, no hay estas oportunidades.
y por lo tanto pues no llega todo esto que en otras sociedades emerge brutalmente y con fuerza, pues ni llega, ¿no? Ese desbalance brutal es lo que nos puede poner un poco en alerta, ¿no? Y quizá pensar de una manera pesimista. Yo quiero ser optimista y quiero creer que cada vez el desequilibrio puede ir nivelándose cada vez más, no tanto por los gobiernos, no voy a entrar en esos temas, pero sí por las sociedades, sí por la humanidad, sí por las personas, sí por los grupos sociales que, que avanzan en madurez y avanzan en responsabilidad, ¿no? Yo en ese sentido soy y quiero seguir siendo optimista. Y si no lanzo Yo, una fuerte espinta, ¿no? Una lanza contra donde no ocurra, porque hay muchos sitios donde no ocurre. Hay muchos lugares donde esto no se está dando. Hay muchos países donde hay desequilibrios, injusticias brutales. Y eso tiene que llegar, tiene que ocurrir, porque el conocimiento está y sigue avanzando. Y yo tengo fe de que va a llegar. Yo tengo fe de que bueno, el tiempo irá diciendo, pero sí, sí que quiero creer en ello. Juan, y yo, cuando sea mayor, quiero ser como tú. Qué manera de transpirar esperanza y optimismo. Me hace falta contagiarme un poco de esto. No sé si es que yo me he levantado con el pie izquierdo o lo veo todo como más negativo. Probablemente la verdad esté en un punto medio, pero en fin. Sí. Pero me parece muy interesante eso que acabas de decir. No puedo evitar pasar de refilón. Después no sé si el refilón se va a convertir en un campamento, pero no puedo evitar pasar de refilón por desde mi humilde punto de vista, mal llamada inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo se relaciona con la neurociencia? ¿Es una herramienta para los neurocientíficos? ¿Es una competidora para los neurocientíficos? ¿Va a sustituir los neurocientíficos? ¿Cómo ves? Lánzanos un poco de pronóstico, para a lo mejor que más una distopía, pero en fin, ¿tú cómo ves hacia dónde vamos con esto? Esperemos que no nos barra a los que nos dedicamos a esto. Esperemos que no nos barra a nadie, en definitiva. Bueno, este es un tema largo, esto es un tema controvertido, esto es un tema muy vasto y yo puedo hablar de mi experiencia porque es lo que conozco y es lo que día a día estoy comprobando. Y lo que no compruebo porque no me toca, pues leo y estoy un poquillo al tanto, un poquillo, porque esto va cambiando cada día y aquí nunca estás al día, siempre tienes Claro, nuevos conocimientos y nuevos saberes. Mira, en general la inteligencia artificial, como es una herramienta, y ya, es una herramienta clarísima, bien, muy potente, pero una herramienta. Pues yo no creo, y esto es una versión mía muy particular, yo no creo que se vaya a devorar así literalmente a la humanidad, dicho en vasto, dicho en bruto, al hombre, al conocimiento, a la acción humana. Yo no lo creo. Por varias razones no lo creo, pero a día de hoy, esto ya es como hablando un poco más de a futuro inmediato, si quieren, ¿no? Un poquito más atrás. Pero a día de hoy, qué duda cabe que está arrasando, que está facilitando. Yo todos los días me tomo nota porque para mis clases, para mi docencia, para mis alumnos, para mi propia labor de día a día, eh, no hay un día en el que no aparezca algo nuevo que me lo guardo, me lo tomo porque me parece súper interesante y me puede ayudar desde mi ámbito. Hablo de la educación. Pero lo que sí ya hoy sabemos es que en tantos ámbitos está presente, en tantas disciplinas y en tantos entornos está presente y ya hay muchísimos avances que lo que podemos ver de entrada es una de dos, o nos asustamos y decir, Dios mío, ¿dónde podemos llegar? Dios mío, lo que nos puede venir, o al contrario, nos alineamos y lejos de asustarnos, como tal cual pasó con Internet hace más de 20 años, nos quedamos así todo un poco, ¿no? Bueno, pues desde luego abiertos a lo que pueda ir viniendo, pienso que hay que estar, pero yo creo que
la postura, por lo menos la que yo intento tener, la postura más idónea es ni rechazarla frontalmente, como hace muy pocos meses ocurría, por lo menos en mi universidad, que era un rechazo frontal, o la otra postura extrema de decir, wow, qué maravilla, pero si esto nos va a resolver la vida, pero si esto, bueno, total, de aquí a no hacer nada, pues ya estamos, pobre cerebro, diría yo, ¿no? Como desde la neurociencia, pobre cerebro si tuviéramos esa visión extrema de la inteligencia artificial. Pero ya centrando un poquillo más el tema, yo lo que puedo comprobar día a día es que, ya digo, en mi ámbito donde yo pongo el foco, porque ahí es donde me fijo, en tantos ámbitos no lo sé, no lo sé, no puedo responder. Pero es impresionante la cantidad de nuevas inteligencias, porque el chat GPT ya se quedó ahí atrás, ya tenemos las chinas y los DeepSeek y los miles de otros tantos, que han mejorado, que además son gratis, y que esto me parece fantástico, porque ¿que han mejorado? Pues si es que todos los sistemas se tienen que mejorar, pues claro que sí, me parece fenomenal. Por ahí, perfecto. Que han salido de una manera free, libre para toda la población, perfecto, perfecto, me parece, vamos, eso de estar pagando es como la energía, porque hay que Ya, pagarla. pero Bueno, eso de gratis en sentido estricto no es cierto. Lo que bueno, pasa que todavía, lo que pasa es que tú no le pagas dinero, tú le pagas otra cosa. bueno, llevan la razón, llevan la razón. No va a estar democratizado para toda la población absolutamente como nos gustaría para que llegara realmente todas estas ofertas. Ahí totalmente de acuerdo. Pero en principio, la buena noticia es que se sigue trabajando. Con intereses espurios o con intereses X, desde donde venga, vale, totalmente aceptable. Si aquí limpio y puro, a ver, pero que luego redunde en un beneficio del general de la población, a mí me parece fantástico. Es decir, lo que yo creo es que puede haber peligros, bueno, en Internet no lo hay, que nos vino En hace, cualquier ámbito hay ciertos peligros. hace más de 20 años como el salto cuántico de la sociedad. Quiero decir, ¿dónde no hay peligro? El problema no es en Claro, sí misma la herramienta. Vuelvo a repetir, el problema, como antes hablamos, es el uso de la herramienta. Es decir, aquí lo que priva, a mí me parece ya urgente, es que ya en las escuelas, no hablo de la universidad, ya en las escuelas, personas preparadas, profesores actualizados, que ya estén enseñando a los niños cómo, qué, cuándo, de qué manera hay que usarla. Ya, ya llegan tarde, porque es que ya la están usando de una manera totalmente artificial, 4 tonterías, 4 preguntas, 4... Y eso no es la inteligencia artificial, por lo menos no está diseñada de esa manera. Entonces, yo no veo el problema en la herramienta en sí, veo la posibilidad de que distorsione, la posibilidad de que a la población le pueda hacer daño, la posibilidad de que sustituya a tantísimos trabajos donde está todo ese miedo de cuántos profesionales van a estar fuera porque no van a contar con ellos en sus empresas. Claro que hay peligros reales y ya no del futuro, ya está ocurriendo. no, ya está aquí. Bueno, ya está aquí. Bueno, aquí la sociedad, como siempre, yo confío mucho yo es que probablemente tengo que curarme de muchas, todavía de muchas enfermedades, pero yo confío porque siempre de las grandes hecatombes y de las grandes caídas poblacionales, siempre ha emergido una nueva sociedad, siempre se han resuelto los problemas y a veces de una manera muy creativa, más de lo que se pensaba. Y yo quiero seguir creyendo que eso es así. Ahora, yo creo que aquí todos somos responsables. Si hay un maestro escuchándome, o una maestra, o un profesor, me da igual el ámbito, infantil, primaria, secundaria, universidad, me da igual. Y no está ya preparado en la inteligencia artificial,
pues ya tendría que estar en su centro exigiendo que los preparen, porque es que lo tienen ya, no es que les va a venir, es que ya están los niños, los jóvenes, hace meses, hace tiempo usándola, probablemente de mala manera. Y es una pena, porque es una herramienta muy potente. Y usarla de mala manera, qué desperdicio, ¿no? Qué tontería el preguntarle a la inteligencia artificial 4 tonterías que en un buen diccionario a lo mejor están. Fíjate, es que eso no es. Entonces, la formación, por una parte, de la población, los maestros, los profesores ya preparados a esas nuevas generaciones. Y por otra parte, lo de antes, los valores, es decir, cómo se usa, pues va a estar mucho en función del criterio de que cada persona haya asumido o de su entorno incluso, de lo que están respirando. Pero que yo creo en ella, es que lo estoy viendo todos los días. Yo todos los días me guardo nuevas opciones que, y no me conformo con guardarlas, es que me pongo a probarlas y yo me quedo en shock. Es que me quedo en shock porque yo recuerdo meses y meses y semanas y horas haciendo ese trabajo, llevándome horas y horas y horas y horas. Y ahora en un plis plas, pero bueno, pero esto es una maravilla. Ahora, que no nos confundamos, no quiere decir que porque desarrolle un tipo concreto de trabajo, ya está todo hecho. Porque eso ni es, Lo que pasa, digo Juani, en mi espera, ámbito, eso no es sí, enseñar, sí, eso es mostrar, que es otra cosa diferente. sí, Dime, disculpa dime. que te No, 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 que interrumpa. va, para nada. Eh, lo que pasa es que mm, tú y yo creo que pertenecemos a una generación privilegiada. Yo sé que esto está sonando narcisista, pero voy a terminar el razonamiento para que vean todos a dónde me dirijo. Fuimos educados de base en una época donde, bueno, el Internet era muy incipiente, pero sobre todo lo que no había eran aplicaciones de inteligencia artificial. Yo prefiero llamarles asistentes virtuales, pero bueno, esto es otro tema. Y entonces ya tenemos es un tema generacional, no es que seamos mejores ni peores, ya tenemos de base unas competencias de pensamiento crítico, de capacidad de discernimiento, habilidades investigativas, y entonces, claro, esas aplicaciones que llamamos de inteligencia artificial a nosotros nos suma mucho, pero porque ya tenemos eso de base. ¿Qué ocurre con las siguientes generaciones? Que ya son nativos, voy a decirlo así, ya son nativos de estas aplicaciones. Y estoy observando, por lo que yo veo en las aulas donde yo imparto clase, estoy observando que no todos tienen esas competencias de base y entonces están, entre comillas, obligados a creerse todo lo que le diga cualquiera de estas aplicaciones. Y yo Mm. muchas veces, pero muchas, en clase les digo, esto que le está diciendo ChatGPT no es cierto. Y le busco la fuente primaria, les digo, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero ellos no se dan cuenta, porque están obligados a creerse lo que les está diciendo ese asistente virtual. Sí. Y en cierto sentido es un asunto generacional. Vuelvo al principio. Mm. Tú y yo, por generación, sí le sacamos mucho provecho, porque a nosotros nos agrega como una capa de competencia porque ya tenemos una sólida formación de base. Pero el que viene de cero y su formación de base pasa por estas aplicaciones, para mí es una persona vulnerable, se arriesga muchísimo, está obligado a creerse todo lo que le dice. No sé, tú, desde la neurociencia, ¿tú cómo ves esto? Eso, ¿qué habría que hacer para que esa vulnerabilidad no se convierta como en debilidad permanente? Formación, formación y formación. Porque llevas toda la razón del mundo y además, que esto es totalmente cierto lo que dices, añadiría la cuestión de contemplar hoy en día, y esto tiene mucho que ver con mi aspecto que iba esta tarde a tratar de neurociencia, porque hay algo que la mayoría de nuestros niños jóvenes están dolidos, que ellos probablemente ni lo saben, y es que tienen una carga enorme por el uso de tanta tecnología de redes sociales, de envíos inmediatos, de notificaciones, de demasiado uso, desde mi punto de vista, de pantalla y solo pantalla. Estos niños y estos jóvenes, la mayoría están dopados
que significa que tienen una enorme carga de dopamina. Ahora hablaré un poquillo de ello. Y ellos no solamente no lo saben ni se dan cuenta, sino que ni siquiera avistan las consecuencias, que nosotros podemos darnos cuenta. O sea, para Y es entenderte, estás diciendo que están sobreestimulados. exacto, es lo que voy a explicar ahora. Y esto significa, que es lo que iba a añadir, que tienen demasiada dosis de algo que su cerebro ha generado con esta sobreestimulación, que es que cada notificación, cada nuevo input, cada nuevo imagen, cada nueva pues novedad, resulta que lo que está ocurriendo es que hay una pequeña micro proyección del cerebro de dopamina, crea adicción, pero la micro con la micro con la micro sumada, al final del día crea una sobreestimulación. Esto tiene un problema enorme, porque estos jóvenes, cuando ya no tienen ese control por ese dispositivo o dispositivos, cuando no están en ese entorno y les toca en la vida hacer otro tipo de cosas, como es escuchar en una clase a un profesor con atención plena, o es escuchar a alguien que te está en una conversación contando algo y necesita una escucha activa, o estás tomando un café con alguien de manera amistosa y necesitas ser escuchado, pues en esos momentos en que ya no hay esa sobreestimulación, lo que ocurre es que viene justamente porque todo lo que sube baja. Hay una sobreestimulación primero de esta dopamina que hablaba antes, estos micro estimulaciones, estas micro, y luego esa bajada brutal hace que esas personas estén en un estado casi vegetativo de falta absoluta de atención. Esto lo vemos mucho en las aulas. ¿Qué ocurre con estas personas? Es que es imposible literalmente pedirle que estén atentos más de 10 minutos, eso es mucho probablemente. Es imposible pedirles que lean un libro, es imposible pedirles que lean un texto o un artículo científico con calma y que sean críticos. Es imposible pedirles que tengan una charla tranquila con alguien sin excitarse. ¿Por qué? Porque están justamente en el pico de abajo, en el pico opuesto. Y entonces este problema que nosotros lo podemos ver desde fuera, que ellos ni son conscientes, a mí me parece casi más grave, porque tener a unos jóvenes o a una sociedad, porque pueden ser adultos perfectamente, que no es capaz de mantener la atención más de unos pocos minutos, que no es capaz de centrarse, que no es capaz de atender a una explicación mínima de un curso que vas a hacer, de una charla, de una nueva habilidad, de un nuevo deporte, de una nueva disciplina, da igual, eso es un gran problema. Y no hablo solamente de un entorno educativo formal académico, hablo de la vida cotidiana. Y además el cerebro se acostumbra, esto también es una consecuencia, se vuelve menos tolerante a la frustración, menos tolerante y además más, pues, menos paciente, más impaciente. Todo esto, imagínate todo lo que lleva consigo, todo de lo que estamos hablando, como problema en un aspecto único, concreto. Podríamos hablar de otros aspectos. Esto a mí ya me parece muy grave. ¿Dónde veo yo la posible solución o por lo menos alternativa? Formación, formación, formación desde niños, ya en las aulas hay que hablar de esto. Ya en las grandes pues, eventos donde los jóvenes acuden, ya hay que hablar de esto. En las universidades hay que hablar de esto, hay que llevarlo a práctica. Y probablemente esta generación de la que tú hablabas, que la ves un poco con bueno, un poco pesimista, vamos a decirlo así, ¿no? Pues No, yo quizá, sé, a mí no me da vergüenza decirlo. quizá Porque, a ver, podemos... es verdad que la población es heterogénea, es verdad, pero mm, en las, también depende de qué uno imparte ciertamente dentro de las aulas, pero en el caso mío, que todo lo que yo hago está como muy relacionado con las humanidades, que yo te diría que un interés genuino, un desarrollo de habilidades genuinas en el área de las humanidades rondan como por el 20% de esa juventud que anda entre los 18 20 años. Claro, a lo mejor en el área tuya, que podríamos llamar de ciencia pura,
esos números a lo mejor pueden ser otros, probablemente. Pero en el área de las humanidades, donde tradicionalmente, durante siglos, la humanidad se ha desarrollado en algo a través de una actividad básica como es la lectura, eso se está perdiendo. Abro un paréntesis porque ahora sí que el chat está empezando a cobrar vida y lo estoy proyectando. Un saludo a José Sáenz, quien nos pregunta desde YouTube, no sé si Juani lo puede ver, nos Sí, está preguntando lo estoy viendo. cómo se modifica el cerebro de alguien que duerme después de las 23. Se refiere a alguien que se acuesta o se duerme A las después de las 11. 11 de la noche. Esa me parece una muy buena pregunta y Mm, conecta con lo que estamos hablando. sí. Pues de alguien que se duerme después de las 11, bueno, en teoría no tiene por qué ser una mala hora. No sé de qué país estamos hablando, porque, por ejemplo, yo ahora estoy en España, que a las 10 de la noche todavía está el sol y estamos aquí todos pues prácticamente de plena tarde, y a las 11 casi, casi que igual. A lo mejor en República Dominicana es diferente o en otros países es diferente, depende desde dónde hablemos. Las 11 de la noche en principio debería ser una hora hablo no por cultura, no por costumbres, hablo a nivel salud, a nivel lo que incide en la persona, tanto en cuanto a alimentación, horarios, hormonas y demás. Las 11 de la noche, en principio, debería ser una hora que ya deberíamos estar durmiendo o a punto de dormir, no por gusto, no porque a alguien se le ocurra que es la hora adecuada, sino porque justamente en esa ventana de las 11 a la 1, 2 de la mañana, cuando ocurre un cambio hormonal muy importante y donde debemos estar ya dormidos. Porque no olvidemos que nuestro organismo, lo queramos o no, o llevemos el estilo de vida que queramos llevar, él lleva su propio ritmo. Hay un reloj interno, un reloj biológico que es el ritmo circadiano. Y lo que normalmente ajusta el ritmo circadiano es con la hora solar. Por eso decía lo de que depende de en qué país y dónde, cómo esté la luz solar. Pero en general, a las 11 de la noche es de noche en todo sitio, salvo en algún raro por ahí. Entonces, si ya deberíamos estar dormidos, es porque justamente esa ventana que se abre es cuando empiezan a actuar una serie de hormonas que se supone que debe coincidir esa apertura hormonal con el sueño profundo. En el sueño, como todos sabemos, hay varias etapas. 4 más o menos son las que suele haber en condiciones estándar, cada una de 1 hora y media. Y en ese ciclo de 4 sesiones diferentes de sueño, uno es un sueño ligero, otro es un sueño más profundo, otro es el sueño REM y otro es el sueño final que tenemos antes de despertar. Y normalmente lo que ocurre es que si no estamos dormidos en ese periodo en el que está esa ventana abierta hormonal, regulada por nuestro ritmo circadiano, nos perdemos la oportunidad de que las acciones que ocurren dentro de nuestro organismo en ese momento ya no se den. Luego podemos dormir más adelante y podemos decir, pues me duermo a las 12 o a las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Sí, en teoría has dormido, pero como no has ido paralelo al ritmo hormonal, pues en tu organismo han ocurrido cosas o han dejado de ocurrir cosas que deberían haber ocurrido. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo y ya paro por si alguien quiere hacer otro tipo de pregunta en esta línea. Hay algo muy importante que ocurre mientras dormimos en el sueño profundo, que es la limpieza de tóxicos en nuestro cerebro. Eso ocurre solamente en un periodo cortito, ya he dicho que los periodos son de 1 hora y media cada uno, más o menos, en un periodo cortito de sueño profundo. Si pasamos ese horario y no tenemos el sueño profundo en ese horario concreto, hemos perdido la oportunidad. ¿De qué? No de dormir, que podríamos seguir durmiendo, sino de haber hecho esa acción concreta en nuestro cerebro, que es que a través del sistema linfático se limpien, se barren todas esas toxinas que tenemos acumuladas de todo el día, de miles de acciones que han ocurrido y se han acumulado, y por lo tanto ahí se quedan acumuladas. O sea, algo tan sencillo como una limpieza de nuestro cerebro, que el cerebro hace otras muchas cosas más mientras dormimos, muchísimas cosas más importantes, pero esta es una de ellas, no ocurre. Entonces, concretamente, lo de modificar, a la pregunta que hace, lo de modificar, yo en principio, si a las 11 de la noche, no veo la necesidad de modificar, porque es una buena hora para dormir. Si se refiere a que a él le parece tarde,
que a lo mejor va por ahí la pregunta, no lo sé, pues desde luego modificar los hábitos es cuestión de hacerlo poco a poco. Podemos hablar de eso también, si os parece interesante, cómo modificar hábitos, pero desde luego modificar un hábito que es, como por ejemplo la hora de irse a dormir, se puede cambiar, claro que sí. Dejemos lo de los cambios de hábitos como una bala en la recámara, porque yo Vale. tengo, bueno, José Sáenz, espero que estés satisfecho con la respuesta. Eh, Te voy a mencionar una actividad cotidiana para que mm, me la enfoques o me la evalúes desde la neurociencia, porque eso es una discusión que suelo tener con mis estudiantes. Como ahora últimamente les doy cursos de literatura y cine, pues cuando llega el momento de que obviamente hay que leerse obras literarias, me saltan con lo siguiente. Profesor, eh, ¿me puedo leer? Oye la frase, ¿me puedo leer La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa con un audiolibro? Digo, vamos mal, eso ya no es leer, eso si acaso será escuchar. Y el impacto que puede provocar eso en tu mente, para mí, que eso no soy neurocientífico y hablo desde la más genuina ignorancia y a lo mejor con muchas capas de prejuicios, digo, no es lo mismo. Leer es una cosa y escuchar es otra, y no son actividades equivalentes, sino que cada una nos proporciona un conocimiento por vías diferentes. Lo digo así, ahora no lo sé decir mejor. ¿Qué opinas de este prejuicio que yo tengo, por ejemplo, respecto a los audiolibros? ¿Voy desencaminado? ¿Me estoy quedando obsoleto? ¿O mis estudiantes han tenido una epifanía que yo no he sabido ver? Bueno, escuchar es un sentido y leer es acción de otro sentido. La vista ejerce leer, el oído ejerce escuchar. Ambos son sentidos y por lo tanto son los focos, las ventanas por donde entra información al cerebro que luego lo va a procesar y van a ocurrir X cosas, bastantes cosas, por cierto. Bien. Lo que ocurre después en el cerebro, en ambos casos, más o menos puede ser igual de interesante, porque al final la fiesta del chivo, como cualquier otro clásico, pues nos va a transmitir un mensaje, una historia con un fundamento, con una visión concreta de una época, de un autor, y me va a enriquecer o no en función de un contenido concreto. A lo que tú te refieres probablemente es la forma de entrar esa información, si me cambia o si eso puede ser, puede ir en desventaja o puede ser negativo o positivo. Mira, yo lo que creo es que aquí nos tenemos que renovar continuamente y tenemos que también estar atentos porque, por ejemplo, sobre este tema no me consta que haya muchísimas investigaciones en cuanto a cómo leer un libro, no me consta. Pero te puedo decir mi opinión a día de hoy por lo que tengo de elementos en mano. El hecho de que leamos con la vista, aunque también un audiolibro se puede leer con la vista, porque hay muchos audiolibros que estás escuchando, pero estás viendo en pantalla las letras y puedes irlo leyendo, y eso está muy bien para personas discapacitadas que unas escuchan y otras leen y otras no. En fin, pues todo ese tipo de adaptaciones ya están. Pero en principio, vamos a suponer que no está escrito, que solamente lo escuchas, que es lo que tú me has querido transmitir en un audiolibro clásico. La información entra por el oído. El sonido, que es la información, va al cerebro y allí pues va a conectar a través del tálamo, va a ir al área concreta para que pues lo desglose, lo analice, luego lo recuerde y todo lo que ocurre cuando leemos un libro. Si es perjudicial o no, fíjate, yo lo veo más en las actitudes, no tanto en lo que de verdad a nivel neurocientífico pueda ocurrir, porque al fin y al cabo un sentido y otro están actuando y la información, las ondas entran de una manera y las ondas entran de otra manera, a la vista o al oído, ¿vale? Ahora bien, en cuanto a actitudes, sí que ahí es diferente, porque el hecho de leer un libro en mano, físico, requiere una serie de condicionamientos. En cambio, el hecho de escuchar un audiolibro, a mí me gustaría ver, de verdad, a tus alumnos y a todo el que lo haga, en qué condiciones está escuchando ese audiolibro. Porque si lo hiciera de la manera ideal, que es estando
tranquilo, fuera, distorsiones, nada que me disturbe, totalmente concentrado, yo no le veo ningún problema. Pero es que la cuestión donde yo sí que veo problema es que eso probablemente no ocurra. Porque a lo mejor está leyendo un libro, o estoy leyendo un libro, me lo voy a poner en primera persona, y resulta que tengo en ese dispositivo, da igual, que sea un iPad, que sea un ordenador, tengo una pestañita que ping, me aparece una notificación. O tengo un sonido que ping, me da el aviso. ¿Entiendes? Es decir, me preocupa más lo que ocurre alrededor de ese audiolibro y cómo se use que el hecho en sí de que estés escuchando en vez de leyendo y al fin y al cabo la información llega y si estás totalmente centrado y disfrutando, no le veo más problema a nivel cerebro desde la neurociencia, digamos, ¿no? Lo otro sí me preocupa más. Y me consta, porque en clase yo lo he podido comprobar también, que esto es muy tentador. Es muy tentador tener una pantalla donde estás viendo o estás ejecutando tú mismo y están todas las pestañitas ahí. Todas las pestañitas están abiertas o un montón abiertas. Y el problema de los jóvenes de hoy, la gran mayoría, no digo todos, ni mucho menos, o de adultos, es que no nos resistimos a esa tentación. Ese es el problema. Ahí sí que veo yo la dificultad de que una persona consiga, porque se autodisciplina o porque realmente ya ha adquirido ciertos hábitos saludables de leer correctamente y por lo tanto no tendría por qué haber más tipos de dificultad. Lo que pasa, a ver, yo parto de un prejuicio, y es que, lo digo en mayúsculas, parto de un prejuicio. Creo que quien está en modo audiolibro es como, porque tú bien dices, está haciendo otra cosa. Y entonces necesita su vista y sus manos enfocadas en otra cosa. Sin embargo, y ese es otro prejuicio, o es la otra cara del mismo prejuicio, quien está leyendo normalmente lo hace en modo concentración, entre comillas lo de modo concentración, pero en fin, porque tiene la vista enfocada y mientras tienes la vista enfocada, bueno, pues enfocada está, ¿sabes? No, no estás... Porque si, como tú bien dices, pero eso me parece muy idílico, quien está en modo audiolibro está encerrado en una habitación insonorizada y lo único que hace es escuchar su audiolibro, pues mujer, a lo mejor ahí sí que te lo compro, pero a ese ser humano yo todavía no le he conocido. Ese es el problema. Como que como te digo una cosa, te digo la otra. Y al final deja la misma impronta en el cerebro. Pues eso yo no lo sé, porque no soy neurocientífico, pero tú ya has dado una respuesta que me ha sorprendido agradablemente, porque, sí, porque lo que me has venido a decir, si no lo he entendido mal, es que ambas acciones, si se hacen en modo concentración, dejan la misma impronta en la mente. No sé si lo he entendido mal. Sí, en realidad la entrada de información va a áreas diferentes. Una va al área auditiva, otra va al área, al área lectora, pero como no se quedan ahí, porque tienen que seguir su camino para luego que haya una comprensión de lo que estamos leyendo o una estimulación de emociones o todo lo que ocurra cuando leemos, tiene que ir a otras áreas, ahí va a ocurrir igual. El cerebro en ese sentido va a hacer con la información exactamente lo mismo, porque necesita procesar esa información. Y procesarla significa que vaya al área concreta que en el tálamo se decida para ver a qué área corresponde. La cuestión es desde dónde entra la información, bajo qué canal. Y, por supuesto, todo lo que ocurra alrededor, que como tú bien dices, hay bastante riesgo de que hay peligro incipiente. Y ahí, esto se lo podemos explicar a ellos y podemos darles los argumentos. Luego habrá quien retome o cambie o intente hacerlo de otra manera y vea el placer de verdad de estar concentrado y de estar de verdad leyendo un libro de una manera o de otra. Claro, y después hay tipos de libros y tipos de libros. Yo estaba haciendo Claro. referencia al libro de literatura, pero si nos ponemos en modo libro de, qué sé yo, manual de texto de una asignatura, como qué sé yo, introducción en la trigonometría. Hombre, pues la introducción en la trigonometría en modo audiolibro,
me cuesta imaginar porque supongo que necesitas como ver ejemplos, ilustraciones, no sé. Eso tampoco puede ser como café para todos, sino depende del tipo de contenido y también Claro. de la finalidad de ese proceso de lectura o de. Yo en el caso de los audiolibros no sé qué verbo utilizar porque es que estoy leyendo un audiolibro, es que idiomáticamente se pega castañas, pero bueno, nos entendemos, nos entendemos. Y gracias porque la verdad que era una pregunta que me interesaba mucho y no sé, me has aportado mucha luz. Juan, y no sé si te has dado cuenta, pero el tiempo vuela. Llevamos 50 minutos de conversación como quien no quiere la cosa. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues podemos seguir hablando hasta que tú Sí, digas y no, cuando lo no, cortamos, no, vamos a respetar el tiempo de la gente, vamos a intentar apurar esos 10, 11 minutos que podemos tener por delante. Me interesa que me des tu visión personal, subjetiva, sobre la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Esa teoría encaja con la visión que tiene la neurociencia sobre la inteligencia como atributo y como proceso? Porque es como un dos en uno, es un atributo, pero es un proceso. ¿O es algo que como teoría no puede encajar en la neurociencia? Me gustaría un poco tu visión al respecto. esa teoría ya está superada. No quiere decir que Perfecto. no sea, ¿Cómo se llama la de ahora? no, no quiere decir que no sea válida. De hecho, todavía la enseñamos en las aulas y todavía tiene su cierta validez. Lo que ha ocurrido es que, claro, es que ha avanzado mucho en la investigación desde que Howard Gardner la puso en circulación. Han pasado muchos años. Entonces, claro, la investigación de estos últimos, yo iba a decir 20, pero incluso 15 años para atrás, es que es brutal lo que sabemos. Y además, no en modelos, sino en real, en vivo, con electroencefalografía, con resonancia magnética. Hay muchísimos estudios que en real se está midiendo lo que ocurre en el cerebro y por lo tanto está superada en ese sentido, de lo que ocurre en realidad a lo que él modeló de que ocurría. No quiere decir que no sea válido porque sí que es cierto que hay potencialidades en cada persona que emergen de manera diferente, que antes le podíamos llamar talentos, pero que él lo distingue, lo dice claramente que no es un talento, que es una inteligencia, y en su teoría cuando lo explica lo abarca claramente la diferencia. Pero lo que sí sabemos hoy en día es que en realidad eso que él planeaba, que estaba ocurriendo en un cerebro de alguien concreto, que tiene una inteligencia destacada en lógica, en una inteligencia destacada en kinestésica y una inteligencia destacada en intrapersonal. Vale, esas tres. Y las otras, pues, ¿de qué manera? Poquito menos. En realidad, no es tal lo que ocurre. En realidad, en una foto fija, clic, en este momento puede ser así contigo si yo te hago una foto, un escáner, y te lo puedo medir. Y a día de hoy, ¿hoy qué es? Pues 2 de agosto, ocurre esto. Y ocurre esto en este entorno y en esta situación tuya concreta. Pero mañana o la semana que viene o el mes que viene, probablemente no. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí que hay un sustrato de que emergen en las personas distintas áreas más funcionales, más desarrolladas que otras, y por lo tanto de ahí esa inteligencia va a sobresalir en esa persona o esas inteligencias, pero lo que ocurre en realidad es que es cambiante absolutamente, porque si yo de una persona pues medimos y digo, esta persona tiene esta inteligencia X en este aspecto, en el otro y en el otro, eso no es algo tan, como decir, efímero, como decir, bueno, mañana va a ser de forma diferente. Oh, pero entonces, ¿de qué inteligencia estamos hablando? Eso no es una inteligencia, eso es casi un estado. Vale, pues ese es el punto débil. Es decir, sí que hay áreas destacadas en personas concretas, en todas las personas, no en personas, en todas,
pero no tanto como una inteligencia per se, que se sustenta, que define a la persona, no tanto, sino como un estado en el que en ese momento el cerebro, condicionado por estados emocionales, ambientales, de alimentación, de, incluso de estado de sueño, ocurren en ese momento. Y por lo tanto, ya no es tan sólida la idea de que es una inteligencia como tal, sino un estado que ocurre en ese momento concreto. Y por eso digo que está traspasada, está superada, no invalidada, pero es en realidad hoy en día como un conocimiento, ya se tiene muchísima evidencia, más complejo lo que ocurre realmente y lo que nos queda por conocer, porque realmente no está todo explicado ni dicho en un modelo, en una teoría última de la inteligencia, que esa ya hoy en día es la que aplica. Te podría decir varias, pero es que realmente no hay un consenso mundial sobre, porque está cambiando continuamente. El cerebro tiene esa costumbre de ir sorprendiéndonos día a día, porque hay muchísima investigación que prácticamente deja obsoleto lo que el año pasado se dijo o se A publicó. ver, es que algo que sabemos todos ya es que la mente humana, sobre todo, si algún atributo tiene, es una enorme plasticidad. Y claro, eso hace que nuestras definiciones sobre lo que es el cerebro y consecuentemente sobre qué es la mente siempre sean un poco resbaladizas. Porque claro, en cierto sentido lo que hacemos es intentar definirnos a nosotros mismos y es difícil ser objetivos cuando buscamos definirnos a nosotros mismos. En fin, eso es casi un pozo sin fondo. Tengo una última pregunta, porque esta semana voy a tener una invitada que en cierto sentido va a tocar temas parecidos al tuyo, porque vamos a hablar de neuromarketing. Wow. Y yo, sí, no, y cuando yo hablaba con ella, ya sabes que yo siempre ando rascando sobre el lado oscuro de la fuerza, y yo le decía, es que esto del neuromarketing suena a que la gente está investigando cómo manipularnos y engañarnos para que terminemos consumiendo aquello que odiamos, ¿no? Ya me pongo en el otro extremo para que después podamos dialogar. Y esa es precisamente la pregunta que te quiero hacer a ti, que tú no eres, no sé el nombre, no, o sea, tú no eres neuromercadóloga, que no sé si ese sería el nombre, sino neurocientífica, que me parece, particularmente me parece algo más sano. Eh, ¿Tú crees que mi miedo y mi prejuicio está justificado? ¿O es que necesito informarme mucho más? Depende de en qué ángulo te posiciones. ¿Eres empresario o eres consumidor? No, yo soy un simple ¿Eres una consumidor. persona que quieres vender o una persona que te sientes manipulada? Depende de en qué ángulo te encuentres, porque claro, eh, a un empresario decirle que va a manipular a sus potenciales clientes a lo mejor es demasiado impactante. La palabra manipular ya tiene un sesgo negativo. Bueno, lo puede condicionar. Al final, un empresario lo que quiere es vender. Bueno, puedes entender ese aspecto. Nosotros como usuarios nos podemos sentir usados, utilizados, manipulados y todo lo que quieras decir. Desde ese punto de vista sí puedes tener un poco de temor, porque, pero no, no como algo que va a llegar, ya lo están haciendo, Ah, no, claro, por ya en supuesto. cualquier envase. Mira, yo te digo porque conozco un poquillo el tema por familia. Las empresas, las grandes corporaciones sobre todo, tienen a expertos en marketing que le pagan un dineral, por cierto, para que hagan solo eso a lo largo del día. Sus 8 horas de trabajo están dedicados exclusivamente a diseñar un envase en el que van a emitir su producto, van a presentarlo, que llegue ahí al punto álgido, a las emociones, al punto débil, a la indecisión o al contrario, a la decisión rápida sin racionalizar, esos 3 segundos que todos sabemos. Es decir, claro que están diseñados, pero no ahora, hace ya mucho tiempo, todos los envases y todas las campañas publicitarias están diseñadas con ese enfoque. Por lo tanto, y personas dedicadas exclusivamente a ver
sin manipular necesariamente o sin engañar, no entremos en los que también engañan, claro, porque también se da, pero incluso sin engañar, pero con una información de qué manera, como que sí, que no, pero que total no digo toda la verdad, pero si digo a medias algo tampoco es que infrinjo nada, pues claro que sí, pero que no nos quepa la menor duda. Yo tengo un familiar que lleva ya años trabajando en Madrid, en una empresa hace tiempo en estos aspectos, y lo que nos cuenta es de verdad, porque además trabaja para muchos productos, lo que nos cuenta es para salir corriendo, para decir, no voy más a un supermercado a comprar, porque o me pongo la máscara para no leer nada y, ¿sabes? Como es realmente impactante, es muy, muy, muy agresivo lo que está ocurriendo y no nos damos cuenta o ni lo sabemos. Y aunque lo sepamos, no somos conscientes. ¿Sabes? Pues, Entonces, claro que debemos tomar nuestras medidas. Bueno, en España hay muchas asociaciones del usuario o del consumidor o personas o asociaciones o grupos que defienden y siempre se puede acudir a ellas con cierto sesgo también, pero bueno, ahí están. Pero siempre la acción personal, responsable de cada quien tiene que ejercerse, porque desde luego como nos fiemos de las corporaciones y de su marketing, vamos apañados. O sea, pero esto es ya de hace tiempo. Sí, sí, sí. Totalmente. pues te agradezco mucho tus respuestas a esta y a todas las demás preguntas. Hemos llegado ya al final, porque aquí el tiempo vuela y te estoy agradecidísimo porque sé que estoy tomando tiempo de tus vacaciones, que son más que bien No. merecidas. Y no sé si te lo digo delante de la gente, pero ahora mismo, mira, hay 33 personas conectadas en vivo, 26 en Twitter, una en Twitch y 6 en YouTube. Después la grabación, pues confío en que más gente la vea y les parezca interesante, que también la compartiremos. Y te emplazo, si te lo has pasado bien, a, a seguir invitándote para hablar de otros temas, porque de verdad que tus opiniones son lumínicas, lo voy a decir así. Tus opiniones son lumínicas y cuando las opiniones son lumínicas, pues siempre me interesa tenerlas cerca porque uno aprende mucho. Bueno, pues Juani, neurocientífica desde, desde Murcia. No sé si estás cerca de la manga del Mar Menor, te da tiempo ir a la playa o eso te queda lejos. a media hora, Qué bien, qué envidia. A mí, ya sabes, a mí en Santiago la playa me queda un poco más lejos, pero bueno, poquillo. No tampoco mucho. exageradamente, sí, no mucho. En una Una horita hora, uno, sí, sí, poquillo. uno puede ponerse en remojo. Así que bueno, y muchas gracias a todos los que os habéis conectado en vivo, a los que estáis apoyando el canal. Por cierto, antes que se me olvide, que Juani, nuestra querida neurocientífica, también tiene un podcast, también tiene un canal de YouTube y vamos a aprovechar la oportunidad para que también lo diga y yo recomiendo que la sigan porque la verdad que está publicando un contenido súper interesante. Así que Juani, dinos dónde te pueden encontrar. Bueno, pues muchísimas gracias por lo de muy interesante. Mi canal está en YouTube, se llama Juaní Sánchez, Neurociencia, la azotea en la que habitas. Azotea en la que habitas. Tu nombre me gusta más que el mío se llama El Podcast que nadie quiere escuchar. Yo creo Bueno, que juegas con lo las tuyo palabras, es más positivo. juegas con las palabras y al final le das un argumento al cerebro para demostrar que es pues justo lo contrario. A veces Sí, esa me voy psicología a inversa revelar. funciona. Ahora, sí, ahora lo voy a escuchar para hacerle quedar mal. Bueno, pues muchísimas gracias por Pues, invitarme. no, no, esta es tu casa y sé, confío en que no será la última vez. Y a todos los demás, pues, les deseo que pasen un bonito fin de semana y los que están empezando vacaciones, pues que tengan unas felicísimas vacaciones. Ya saben mi lema, gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo.